Televidentes amigos, regresamos con Velada Poética. En esta vez contamos con Lucía Margarita Figueroa, docente del Conservatorio de Música, quien también destaca en el ámbito literario, en el relato, en la lírica. También nos acompaña el doctor Benjamín Pinza Suárez, catedrático, ex catedrático de la universidad, docente de nivel medio y, por sobre todo, un literato lojano que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Regresamos entonces nuevamente con Velada Poética. Nos gustaría escuchar otra creación, Lucía Margarita, para escuchar y para compartir a los amigos televidentes. Muy bien. Voy a dar lectura a uno de los poemas, fue dedicado a mi mami. Se llama Efluvio de Margaritas. Tu fragancia refulgente guía briosa la savia. En el oasis del alma tus palabras entrelazan ilusiones. Tus pétalos fulguran en los vergeles, cual sol que irradia mi vida. Tus caricias, barrera de aciertos, me liberan, remozan mi aliento. Eres flor que no marchita cuando el vendaval exhala en tu contra. Eres el néctar que endulza mis venas, resplandece con el albor, amortigua mis golpes. Eres el más bello madrigal que Dios envió a mi vida. Eres cobijo, caricia, ángel, utopía real, concentración del mejor aroma, efluvio de margaritas. Eres la flor de mi jardín, la flor que jamás desflora. Interesante. El título era Efluvio de Margaritas. Sí. ¿Su mamá es Margarita? Margarita, sí. Ah, tienes razón. Sí. Bien. Sabemos, al menos yo lo sostengo, que el poeta se va formando en el camino. Yo creo que no se transmite por los genes. Y dentro de este espectro, dentro de tu familia, ¿quién ha incursionado dentro del ámbito literario o tú eres la única? Bueno, yo desde que tengo uso de razón me he desenvuelto en un ámbito del arte. Mi papi es pintor, también escribe. Mi mami también le ha gustado mucho la lectura siempre y nos ha inculcado el estar leyendo continuamente. Apagándonos en ese tiempo el televisor y más bien solo enfocados en leer, en jugar, como debería ser, ¿no?, la realidad actual. Entonces yo creo que esas situaciones son las que a mí me han inspirado y me han motivado también en primer lugar, a leer bastante. Me gusta mucho la lectura y de ahí pues que he ido poco a poco escribiendo. Desde el colegio también había un periódico de mi colegio. ¿En qué colegio era ese? En ese? el técnico, en en Daniel el Álvarez técnico. Curneo. Ajá. Sí, salía cada 3 meses me parece, y ahí también escribía yo algunos artículos, algunos poemas, y desde ahí como que se fue un poco formando más la idea de ya escribir algo más grande, cuentos, narrativa, poesía, así. Y en el caso suyo, doctor, ¿cuál es la vena? Bueno, ¿O usted es el que marca el inicio de la generación? No, por ejemplo, dentro de en su el campo familia? de la música, mi padre era un muy buen pianista, ¿no? ¿Ya? Mi madre tenía una linda voz, pero le encantaba la poesía. No hacía poesía, pero le encantaba. La declamaba. La declamaba. Ya. Entonces, eso pega, desde pequeñito lo Sí. pega. Yo, por ejemplo, a mí me encantó muchísimo desde un principio, creo que borroneando ahí la inspiración siempre era mi madre. Yo no sé cuántos poemas le hice a mi madre, yo creo que pasaban de unos 50. Cuando uno es pequeño no guarda, lamentablemente, no tiene esa organización. Pero yo hubiese querido haberlo guardado para que empate con la inquietud que tenían antes, para ver cómo fue esa forma de uno poder versificarlo a su manera, criollamente, para a lo mejor irlos corrigiendo, irlos armando de alguna manera, pero a mí me parece que una cosa muy linda es eso. Me encantó mucho, siempre me ha encantado la prosa, el verso, el periodismo y la música, siempre, y la filosofía. Esas son mis pasiones de vida, ¿no? De manera que incluso yo con mis hijos en el campo de la poesía, unita de ella le gusta, ¿no? Pero quizá todos los demás, mis 5 hijos, se han inclinado mucho por la música.
Pero yo desde muy pequeñitos, con mi guitarrita, he estado ahí incentivándolos y claro, como debe ser, el hijo tiene que ser mejor que sus padres, así como el alumno tiene que ser mejor que su maestro, ¿no? Así debe Ese ser. es el ideal. Tiene en sus manos otro poema. Claro, yo doctor. quisiera compartir Exactamente, para poemita. eso este programa, para escuchar sus poemas. Este poema que se titula Si pudiera. Si pudiera tenerte un instante en mi vida y encontrar en tu alma tus secretos de niña, descubriría a solas la ternura que anima tu bondad de mujer, fulgor de mediodía. Si pudiera robarte un poquito de fresa de esos labios colmados de miel y de cereza, descubriría entonces el porqué de tu magia que se esconde por dentro de tu piel blanca seda. Si pudiera ingresar por la luz de tus ojos hacia la esencia misma de tu mirada buena, encontraría un cielo tachonado de estrellas y un lago silencioso sembrado de gardenias. Si pudiera estrechar fuertemente tus manos y mirar muy de cerca tu mirada serena, te aseguro, mujer, que en ese mismo instante te daría a pedazos mis mejores poemas. Si pudiera esconderme bajo tu cabellera y absorber el perfume regado en tus riberas, te lo juro que habría descifrado en arpegios un hemistiquio escrito con tus calladas quejas. Si pudiera yo estar al lado de tu almohada y escuchar sigiloso tus temores, tus penas, trocaría en leyenda tus pasiones quimeras y en historia de amor tus bellas primaveras. Ah, si pudiera tenerte en mis brazos rendidas y del vino sensual embriagar a mi alma, me quedaría atado para siempre a tu cuello, diciéndote al oído cuánto te quiero. Pero si tú me nombras cuando estés ya muy lejos y descubres al fin que estás en mi memoria, yo desde mis adentros te diré sin temores que yo te amaba sin que tú lo sepas, muy a pesar de nunca haberte amado. Muy conceptuoso. ¿Cuándo la poesía o el poema deja de pertenecerle al autor y recorre vericuetos y se instala en lo que queremos que llegue a las grandes masas? Cuando se apropia en nosotros, cuando deja de pertenecer al yo y pertenece a nosotros. En ese momento ya la poesía ha volado de la resonancia armónica de uno para que pase realmente al querer de la gente, ¿no? Por eso yo decía, para mí la poesía en términos sencillos no es aquella sino expresión artística de la belleza que cuando se la lee, el que le escucha desarrolla un impacto a lo que escucha. Y consecuentemente eso se le pega adentro y ya se ha quedado en él para siempre. Lucía Margarita es profesora en el conservatorio, profesora de piano. De piano. Sí. ¿Y cómo se lleva la música con la poesía? ¿Como buenos hermanos? ¿O cuál es el nexo de unión entre las dos instancias? Sí, yo pienso que la poesía, ya sea verso libre o con rima, siempre se ha caracterizado por llevar esa musicalidad. Entonces yo pienso que es la manera más armoniosa de unir estas dos artes bellas, ¿no? Y en la poesía, pues, que de por sí es un poco más dificultoso tratar de formar una idea a través de pocas palabras, ¿no? Porque a través de un cuento, a través de una novela, quizá tenemos más opciones de recorrer caminos con las palabras, pero con la poesía pues tenemos que resumirlo y hacer notar la belleza en sí. Entonces yo creo que se relaciona mucho con la música y por eso se podría decir que es un poco más factible para incluso ponerle música a la poesía. ¿Y le has puesto música a algunos de tus poemas? Sí le he puesto, pero no... No los has dado a conocer todavía. Exacto. Ajá. Mire,
parecería que deberían ir de la mano un maestro de lenguaje o de literatura con la poesía. Pero en la actualidad vemos todo lo contrario. Tenemos a grandes amigos abogados, arquitectos, ingenieros, que escriben y muy bien. Y no necesariamente los maestros de literatura. Esa es la realidad. Algo está pasando ahí. Sí, a lo mejor Lucía decía también antes una cosa que me parece importante, hay que leer. Pero yo diría leer y escribir, porque lo uno con lo otro son hermanas gemelas, deben llevársela ahí. Y a lo mejor nos hace falta eso porque cuando uno ahí se va descubriendo. Y cuando se descubre la situación es ya diferente. Muchas de las veces, de repente los profesores nos hace falta eso, ayudar a descubrirlo a su alumno, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus tendencias. Y cuando eso no ocurre, tiene que ser el propio ser humano, el propio joven, el que se autodescubra, ¿no? De manera que, doctor Efraín, yo quisiera, Lucía antes le escuchaba algo que me parece también interesante. Ella dedicaba una poesía a su querida madre, parece lindo. Sí. Yo digo, es la parte de la poesía romántica que uno lo eleva al ser amado, al que está al lado de uno. En este caso yo voy a hablar de mi querida esposa. Yo a mi querida esposa le he hecho tantos poemas. Y yo digo, con ellas debemos aplicar esa dialéctica del amor, que comienza descubriendo. Cuando yo descubro a ese ser, yo la descubro, al descubrirla yo la conozco. Y si la conozco, yo la entiendo. Y si la entiendo, la comprendo. Si la comprendo, la valoro. Si la valoro, la amo. Y si la amo, la proyecto como ser amado. Entonces yo tengo aquí una última que le he hecho a mi esposa. Esta es un poco más fresquita. Ya. Dice, a mi bella esposa: yo le canto a la vida por regalarme a mí la mujer más querida. Esa mujer muy linda que me llena de amor, de sabor, de color mis horas y mis días. Esa mujer es bella, encantadora y tierna, esencia de universo, silueta de buen sol, refugio de nobleza, que se unió a mi camino para viajar conmigo hacia el mismo destino. Yo le canto a la vida por regalarme a mí, a la más linda amiga, la que me alegre el alma, la que me da la calma, la que me espera siempre con su dulce mirada y sus manos de seda. Por eso yo le canto, por poner a mi lado a esa dulce mujer que sabe de ternura, de cantares de luna, de caricias de miel. Esa hermosa mujer, amena y bondadosa, tan buena y cariñosa, es mi adorada esposa. A ti, esposa mía, te dedico y te canto esta bella canción, por ser mi compañera, el regalo más lindo para mi corazón. Se necesita una gran dosis también de comprensión por parte de ella, en este caso. Digo esto porque, no hablando precisamente de su caso, en otros, la poesía romántica a veces ha traído conflictos. ¿Sí? Sí. Porque de pronto la persona que supuestamente es el sujeto de creación dice, no, eso es para mí, es para otra persona. Entonces, hay que identificar bien quién es el destinatario. Claro. Porque también nos podemos apropiar de personajes, podemos apropiar de vivencias ajenas. Así es. ¿Verdad? Así mismo. ¿Dentro de qué estilo, si cabe el término, te manejas mejor? ¿Dentro de la métrica o el verso libre? ¿Y por qué? Me gusta más el verso libre, pero también tengo algunas obras, algunos poemas con métrica. Creo que requiere un poco más de constancia, de experiencia, más meticulosidad se podría decir con la métrica, ¿no? El verso libre fluyen, yo creo, las palabras, las ideas, tienen que ser, pues, claro, hasta que uno lo lea varias veces, como lo decían en antes, realmente yo creo que uno como escritor, pues, tiene que leer varias veces, constantemente, a ver si le gusta, si no le gusta.
Pero yo creo que me gustan los dos estilos, aunque tengo más poemas en verso libre. ¿Usted, doctor? Bueno, sí, los dos estilos son hermosísimos, realmente. El verso libre, porque precisamente por ser libre, le permite explayarse sin tener las normas de la versificación, ¿no es cierto? Pero el otro también es bonito, la rima, ¿no? Es bellísimo como tal, ¿no? La musicalidad. La musicalidad. Pero quisiera que me permitieran contar algo que es producto de las anécdotas que tiene la vida. El poema más veloz que me pudo salir en mi vida, creo que no fueron sino 2 minutos. Fue en una determinada ocasión que ese día tenía enorme ocupación, tanto en el colegio como en la universidad. Fue saturado el día. Cuando yo llego a la casa, entre la 1:30, iba a abrir la puerta de entrada y veo que la ventana estaba sin la cortina respectiva y al fondo estaba la mesa de comedor. Y de acá alcanzo a verla, a mi esposa, a mis hijos, y estaba un ramo de flores y un pastel. En ese momento me acuerdo que era el santo de mi querida esposa. Entonces aquí no había pretexto a decir, no, que yo estuve ocupado. No, ahí no cabe pretexto alguno. Vamos a escuchar esa anécdota luego de una pausa publicitaria.